Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la quinta semana del tiempo ordinario. Venimos recorriendo domingo tras domingo un camino muy bien pensado por el evangelista Mateo, un verdadero proyecto de discipulado que se va revelando paso a paso. En el primer domingo contemplábamos a Jesús en el Jordán, bautizado por Juan, donde se manifiesta como el Hijo amado del Padre. Luego, con el testimonio del Bautista, se nos señaló el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Más adelante vimos a Jesús iniciar su misión en Galilea, llamando a los primeros discípulos y anunciando que el reino ya está cerca. El domingo pasado Jesús proclama las bienaventuranzas, mostrando el corazón del reino y el rostro del discípulo. Hoy el Evangelio da un paso más. Jesús se dirige directamente a sus discípulos y les revela quiénes están llamados a ser en el mundo. No solo seguidores, sino presencia transformadora, sal de la tierra y luz del mundo. Le invito a preparar el oído, la mente y el corazón para proclamar el Evangelio del día, tomado del Evangelio según San Mateo en este ciclo A. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 13 hasta el 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Invitación, como de costumbre, a hacer lectura de cada uno de los textos bíblicos que corresponden a cada lectura antes de escuchar nuestra reflexión. Nuestra primera lectura del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10. Antes de entrar en el texto, recordemos que estamos leyendo el libro del profeta Isaías, una obra compleja que recoge distintas etapas de la historia de Israel. El capítulo 58 pertenece al tercer Isaías y se sitúa aproximadamente después del exilio en Babilonia hacia los años 520 o 500 a.C. El pueblo ha regresado a Jerusalén. El templo se está reconstruyendo, pero la vida social está profundamente fracturada. Hay injusticia, pobreza y una religiosidad que se ha vuelto formal y vacía. En este contexto, el profeta levanta la voz para denunciar una contradicción grave, que es ver a un pueblo que ayuna, ora y cumple ritos, pero que al mismo tiempo oprime, ignora al necesitado y se desentiende del hermano. Por eso, el texto que hoy escuchamos es una definición radical del ayuno verdadero. Miremos cómo está estructurado el texto del día de hoy. Vemos nosotros tres movimientos muy claros.
El primero, lo que Dios espera del ayuno. El segundo, la promesa de la luz. Y el tercero, la respuesta de Dios. Miremos la primera, lo que Dios espera del ayuno. Examinar su conciencia y formularse una pregunta. ¿Cómo es su relación consigo mismo? ¿Está preparado para tener una muy buena relación con los demás? Porque esa buena relación con los demás depende de su relación consigo mismo. No se trata de privarse de alimentos, sino de partir el pan con el hambriento, hospedar al pobre sin techo, cubrir al desnudo y no desentenderse del hermano. El segundo lugar, la promesa de la luz. Quien vive así verá brotar la luz como la aurora y sus tinieblas se volverán como el mediodía. Y el tercer movimiento, la respuesta de Dios. La oración será escuchada, Dios responderá, aquí estoy, y su justicia acompañará cada paso. Pero hay una exigencia de parte del profeta. Es importante decirlo con claridad. No era común, ni lo es todavía, que la práctica religiosa judía pusiera en el centro la misericordia concreta como criterio principal del ayuno. El profeta no elimina el culto, pero lo subordina a la justicia y a la compasión. Isaías afirma que sin una transformación social real, el ayuno pierde todo su sentido. Aquí el profeta va más lejos, exige una restauración social, una entrega generosa, amplia y sin discriminaciones hacia el necesitado. No se trata de limosnas ocasionales, sino de un estilo de vida que se hace cargo de las necesidades básicas humanas: alimento, abrigo, protección, dignidad. Al mismo tiempo, el texto no invita a abandonar las responsabilidades personales, sino a vivirlas con justicia, haciendo el bien sin juzgar, dejando a Dios y no al hombre el ejercicio último de la justicia. Este texto sigue siendo profundamente actual. También hoy existe el riesgo de una fe reducida a prácticas externas, desconectada de la realidad social. Isaías nos recuerda que la verdadera espiritualidad siempre tiene consecuencias sociales. Quien vive este ayuno verdadero, dice el profeta, se convierte en lámpara permanente capaz de disipar las tinieblas que rodean a los demás. Sus heridas comienzan a sanar, la justicia de Dios lo protege y su oración es escuchada de inmediato. Aquí, sin decirlo explícitamente, ya resuena el Evangelio. La luz no nace del discurso, sino de la misericordia vivida. La propuesta del Salmo. Bueno, ya sabemos, el Salmo es la respuesta de nosotros como pueblo de Dios, según la propuesta que nos hace Yahvé por medio del profeta Isaías. ¿Qué ha de resonar con este Salmo 111? El justo brilla en las tinieblas como una luz. Esa es la invitación que nos hace a nosotros desde ya el Salmo. Quien obre justicia, quien se considere justo, debe brillar en las tinieblas como una luz, porque lo que debe fundamentar la vida del cristiano es la justicia, y eso es lo que debemos enseñar a otros, a ser justos. El salmo proclamado hoy es el Salmo 111, titulado Elogio del Justo, que se centra en el creyente que vive según Dios. El leccionario toma versículos del 112, Salmo 112,
porque dialogan perfectamente con el profeta Isaías en su capítulo 58 y también con el evangelista Mateo hoy en su capítulo 5. Este salmo es un poema acróstico, está compuesto con las 22 consonantes del alfabeto hebreo o llamado alefato, y esto va a indicar plenitud, esas 22 consonantes o ese acróstico, ese poema acróstico, plenitud, orden, vida vivida de la A a la Z según Dios. El acróstico no es solo un recurso estético, es una catequesis. El justo vive su fe de manera integral y no fragmentada. ¿Cuál viene a ser entonces el tema central del Salmo? El Salmo es un himno con sabiduría, con una sabiduría repleta. Entonces este va a ser parte del grupo de los himnos sapienciales. El de hoy representa el retrato del justo, es decir, del creyente fiel que teme al Señor, porque vive misericordia, practica la justicia, confía en Dios incluso en los momentos de prueba. El justo refleja en su vida los atributos de Dios, por eso el responsorio afirma con fuerza: el justo brillará en las tinieblas como una luz. Aquí el Salmo va a anticipar el Evangelio sin nombrarlo. Vamos a ver cómo está estructurado el Salmo del día de hoy. La primera estrofa serán los versículos del 4 al 5. ¿Qué dicen estos versículos? Las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. El justo no genera su propia luz, refleja la luz de Dios. Los atributos que se le asignan, justo, clemente, compasivo, son los mismos que el Antiguo Testamento atribuye al Señor. Entonces, si Dios es justo, clemente, compasivo, nosotros, que somos hechos a su imagen, a imagen y semejanza de Dios, si es verdad eso, si tú crees eso, debes al menos asemejarte. Estamos llamados a eso, a ser justos, a ser clementes, a ser compasivos. El creyente entonces se vuelve imagen viva de Dios. Por eso el texto dice: dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Aquí aparece la misericordia concreta. No es una misericordia teórica. Aquí nos está hablando de justicia, el justo. El justo va a ver la necesidad del otro, responde frente a la necesidad del otro porque es justo y actúa con equilibrio y responsabilidad. La responsabilidad de saberse que usted es misericordia y practica misericordia frente al que lo necesita. Miremos la segunda estrofa, los versículos 6 al 7. Dice el texto bíblico: porque jamás vacilará, el recuerdo del justo será perpetuo. La estabilidad del justo no depende de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. Por eso sigue diciendo el Salmo: no temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Esto no significa ausencia de problemas, sino una fe madura. El justo no vive paralizado por el miedo. Y vamos para la tercera estrofa, versículos 8a y 9. ¿Qué dice 8a? Su corazón está seguro, sin temor. Es decir, la seguridad nace del abandono confiado en Dios. Y vamos a lo que sigue, versículo 9. Reparte limosna a los pobres,
su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. La generosidad es presentada como permanente, libre, digna. El justo no se humilla por ayudar, se engrandece. Y encontramos aquí en el Salmo una clave teológica. Este Salmo afirma algo muy fuerte. Quien vive según Dios participa de su misma luz. El justo, por ejemplo, no se esconde, no vive del temor, no actúa por interés. Al contrario, confía, comparte y permanece, es constante. Por eso, su memoria es bendita, su oración es escuchada y su vida se vuelve testimonio. Hoy vivimos tiempos de incertidumbre, miedo, desconfianza. Este salmo proclama que el creyente no es ajeno a las tinieblas, pero no es dominado por ellas. Quien practica misericordia, la justicia y la confianza de Dios se ha de volver luz. Esta persona da esperanza, camina con dignidad. Aquí se cierra el círculo litúrgico. Isaías habló del ayuno verdadero. El Salmo muestra el rostro del justo y el Evangelio revelará al discípulo como sal y luz. Nuestra segunda lectura. Seguimos estos domingos haciendo una especie de apología paulina, dejándonos guiar por la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto, una carta que fue escrita aproximadamente hacia el año 57, durante su estancia en Éfeso. La comunidad de Corinto es una comunidad compleja, marcada por divisiones internas, rivalidades, busca de prestigio y fascinación por la sabiduría humana. Son griegos, por la elocuencia retórica y el éxito social. En este contexto, Pablo se ve obligado a aclarar qué tipo de sabiduría caracteriza a quienes son de Cristo. Un tema que vamos a encontrar en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. El domingo anterior escuchábamos a Pablo afirmar que Cristo crucificado es escándalo para unos y necedad para otros, pero fuerza y sabiduría de Dios para los creyentes. Hoy, el apóstol no solo desarrolla esa idea, sino que la encarna en su propia experiencia misionera. Pablo no habla desde la teoría, sino desde el testimonio. En este pasaje de hoy de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, los primeros 5 versículos, Pablo recuerda a la comunidad cómo fue su llegada a Corinto y con qué actitud anunció el Evangelio. No lo hizo apoyándose en discursos brillantes ni recursos retóricos propios de los grandes oradores de la época y más aún de esa zona de filósofos. Él mismo confiesa que se presentó con debilidad, con temor, con mucho temblor, pero lejos de ser una falla. Esa fragilidad fue el lugar donde Dios actuó. El centro de su predicación fue uno solo, Jesucristo y el crucificado. Pablo entonces ha aprendido que el Evangelio no se transmite por la fuerza de la palabra humana, sino por la acción del Espíritu de Dios, que es quien envía, sostiene y hace fecunda la misión. La sabiduría de los que son de Cristo, aquí Pablo establece un contraste decisivo. La sabiduría del mundo que busca impresionar, la sabiduría de Dios que revela en la cruz. Por eso afirma,
que su predicación no se apoyó en palabras persuasivas de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y de su poder, para que la fe de los creyentes no descansara en hombres, sino en Dios. La fe entonces, la fe auténtica, no nace del carisma del predicador, sino de la obra de Dios en el corazón. Por eso, mi trabajo como predicador debe estar unido en la oración con Dios, para que no sea yo quien actúe, sino que sea Dios actuando por la palabra del predicador. Y encontramos una clave teológica aquí. Pablo nos enseña que el anuncio cristiano no es propaganda. El misionero no es protagonista. El centro no es el mensajero, sino Cristo crucificado. Solo cuando el predicador se deja conducir por el Espíritu, la palabra toca, convence y transforma. Por ejemplo, esta segunda lectura dialoga profundamente con todo lo que hemos escuchado hoy. Isaías habló de una fe que se expresa en obras concretas. El Salmo cantó al justo que brilla como una luz. Pablo muestra que esa luz no nace del ego, sino del poder de Dios. El Evangelio revelará que el discípulo es sal y luz del mundo. La propuesta del Evangelio. El Evangelio según San Mateo está dirigido principalmente a una comunidad judeo-cristiana, es decir, cristianos provenientes del judaísmo. Se percibe claramente por el constante uso del Antiguo Testamento. Y les cuento, más de 60 citas explícitas del Antiguo Testamento están contenidas en el evangelista Mateo. La preocupación por la ley, ese es el interés de San Mateo. La preocupación por la ley, los profetas y el cumplimiento de las Escrituras. La presentación de Jesús como nuevo Moisés, ese es el centro en este evangelio, y es clave ver la lectura desde ese énfasis. La mayoría de los estudiosos sitúan su redacción entre los años 80 y 90 después de Cristo. Después, por supuesto, de la destrucción del Templo de Jerusalén, que se llevó a cabo en el año 70. La comunidad vive una crisis de identidad, ya no es aceptada plenamente en el judaísmo, pero aún conserva su memoria, sus símbolos y su lenguaje. Mateo escribe para responder a esta pregunta: ¿cómo vivir como discípulos de Jesús sin traicionar la herencia de Israel? En eso se resume el Evangelio de San Mateo. Estamos en un proceso de discipulado. Jesús ya ha iniciado la formación de sus discípulos. El domingo pasado escuchábamos el inicio del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, que está en el capítulo 5 que estamos leyendo, pero hace 8 días leíamos desde el versículo 1 hasta el 12a. Ahí Jesús define el corazón del discípulo. Tenemos que volver a ese texto bíblico para saber qué es lo que quiere Dios de ti y de mí. Cómo debemos ser nosotros como el corazón de un discípulo del maestro. Cómo debe ser contener las 8 o 9 bienaventuranzas, vivirlas para que usted sea un discípulo que es como el que oxigena la comunidad de Cristo. Hoy, en los versículos del 13 al 16, da un paso más. Ya no solo dice cómo debe ser el discípulo, sino que ahora le agrega algo más: para qué existe en el mundo el discípulo o los discípulos. El discipulado no es intimista, es una misión visible. Algo bien interesante para comentar.
Mateo organiza su evangelio en 5 grandes discursos, una estructura muy intencional que recuerda los 5 libros del Pentateuco o la Torá, porque desde hace 8 días y hoy hemos continuado ese discurso que realiza Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas. Y esto no es casualidad. Mateo presenta a Jesús como el nuevo legislador, el nuevo Moisés. Ya lo habíamos visto antes. Entonces, por esa razón, es que en todo el Evangelio vamos a encontrar que el autor sagrado propone 5 discursos bien interesantes, bien profundos y largos. El primero de ellos es el llamado Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5 hasta el 7 del Evangelio de Mateo, el discurso de la justicia del reino. El segundo discurso es el llamado discurso misionero. Lo vamos a encontrar en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Es cuando Jesús envía a los discípulos con una función, con una misión. Allí vamos a encontrar todo el contenido del discurso. Pero vamos para el tercero. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el discurso en parábolas. Y allí vamos a encontrar el contenido del misterio del reino. Si el reino es sacralidad, si el reino es el lugar a donde todos vamos a descubrir ese misterio del reino para poderlo descubrir y empezar a vivir. El cuarto de los discursos está contenido en el Evangelio de San Mateo en su capítulo 18 y podemos titularlo como el discurso comunitario o eclesial de la iglesia. Y allí vamos a encontrar la vida interna de la comunidad, cómo debe ser su vivencia, cómo deben vivir los discípulos. Y el último de los discursos, el discurso escatológico, que está contenido entre los versículos del 24 al 25. Vamos a encontrar esperanza, vigilancia y juicio final, temas propios del discurso escatológico, o esos son temas propios de la escatología. Cada uno de estos discursos termina con una fórmula parecida. Cuando Jesús terminó estas palabras, y sigue diciendo otras tantas. Esto confirma la estructura catequética del Evangelio. Mateo tiene 5 discursos porque quiere mostrar que en Jesús se cumple y se renueva la Torá. No se elimina, se renueva. Este discurso se desarrolla en el siguiente contexto. Estamos con Jesús en el Sermón del Monte, en diálogo directo con sus discípulos. Las bienaventuranzas que abren este gran discurso se han convertido en una especie de normas interiores que el discípulo debe acoger para adquirir su verdadera identidad como seguidor de Jesucristo. Son actitudes de corazón, son disposiciones internas que figuran al bienaventurado. Esta primera parte del discurso nos habla de lo que el discípulo es por dentro. De la segunda parte, de la que hoy hacemos memoria, Jesús nos habla de lo que el discípulo debe ser hacia afuera. Aquello que ha sido asumido interiormente debe ahora traslucir, hacerse visible, convertirse en luz para quienes aún no siguen al crucificado. La comunidad mateana vive en este momento que se está escribiendo persecución leve o rechazo social, tensiones con la sinagoga. Es decir, aquellos que han oído decir que hablan del resucitado, pues en ocasiones no los dejan entrar a la sinagoga, les cierran la puerta. Tensiones con los que integran la sinagoga. Tentación de esconder la fe para evitar conflictos. Les toca.
Por eso Jesús insiste, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Eso es lo que están viviendo y por eso Jesús les está hablando de esta manera. O el autor sagrado. Este texto es una llamada a la visibilidad, no al proselitismo agresivo, sino a la coherencia que ilumina. No podemos, a estas alturas, estar ocultando la fe por pena, por vergüenza, por temor, por miedo. No. Si en la época de Jesús ellos se enfrentaron a los temores y a los miedos, sufrieron persecución, muchos de ellos murieron. Hoy, pues, si es necesario, nos toca hacer lo mismo. Porque Jesús debe seguirse anunciando como el resucitado. Este texto del día de hoy, ustedes son sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Encontramos aquí que el verbo está en presente, ustedes son sal y luz, son. No dice serán, sino son. No es una promesa futura, es una identidad actual. Entonces el discípulo debe ser. No esperar a que más adelante yo seré sal y luz, no. Desde ya, yo me comprometo, conozco a Jesús y empiezo a ser sal con mi forma de ser, con mis actitudes, con la forma en que estoy viviendo y llevando el Evangelio, acogiendo el Evangelio y por supuesto convirtiéndome en luz para los demás. Vamos a ver algo bien interesante. Sabemos que Mateo es judío y tiene la memoria bíblica muy viva y aquí hay varios ecos que vamos a contarles. Por ejemplo, uno de ellos es la luz. Ya lo dijo él en el primero de los versículos. Y vamos a encontrar algo en el Antiguo Testamento, Isaías 42:6. Isaías dice, te he puesto como luz de las naciones. Por supuesto que esto es palabra de Dios, está queriendo decir que Dios ha puesto al profeta para ser luz de las naciones, un líder, un estandarte especial. Y luego vemos en Isaías 49, versículo 6, te hago luz para los pueblos. Antes Israel era llamado a ser luz. Ahora Jesús transfiere esa misión a sus discípulos. Si Yahvé encargó a los profetas ser luz, Jesús le encarga a sus discípulos a ser luz. Hemos hablado de la luz, ahora hablemos de la ciudad en lo alto. Pues mira, Isaías en el capítulo 2, versículo 2 dice, el monte del Señor será visible y elevado. La comunidad cristiana es ahora presentada como el nuevo pueblo visible de Dios. Y algo más, las obras en el judaísmo, las buenas obras glorifican a Dios. Jesús no rompe con eso, pero aclara, para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. No es para glorificarse a sí mismo, sino que las buenas obras se deben realizar para glorificar a Dios, para agradarlo a Él, para exaltarlo a Él. No se busca ni se debe buscar prestigio personal, sino dar gloria a Dios. ¿Cuál será la clave teológica de este relato de hoy? La sal no existe para sí misma. Ella se disuelve. La luz no se explica, se ve. El discípulo entonces no se anuncia, se nota. Jesús no pide discursos elocuentes, sino una vida que haga creíble el reino.
El bienaventurado, el que vive en la alegría profunda del reino, está llamado a ser sal de la tierra. La tierra presenta al mundo, a la humanidad agobiada, a veces insensible, que aún no conoce o no se ha interesado por conocer a Jesús y su justicia. La función de la sal es clara: conservar de la corrupción, impedir la descomposición, pero también la sal penetra hasta el centro del alimento para que todo sea sabroso y digerible. Así debe ser la vida del discípulo. Su ejemplo, su identidad y sus acciones han de llegar hasta el corazón, hasta los tuétanos de quienes se acercan. No desde la apariencia, sino desde la verdad del corazón. Las actitudes del discípulo no pueden ser superficiales ni fingidas. Deben nacer de lo profundo. Vivimos en una humanidad que avanza rápidamente hacia la descomposición moral y espiritual. Y la misión del seguidor de Jesús es detener ese proceso, preservar la vida, cuidar lo humano. Pero el discípulo no solo es sal, también es luz. Una luz que no se produce sola, sino que se adquiere al adherirse a Jesús y a su comunidad, la iglesia. El discipulado es como una lámpara que se recarga constantemente cuando se encuentra con el Señor y con los hermanos de la iglesia. Y una lámpara no existe para esconderse, sino para iluminar, para orientar, para mostrar el camino. No es coherente ocultar la fe o esconder la identidad cristiana. Quien lo hace quizá aún no ha integrado plenamente su condición de discípulo en su propia vida. El mundo de hoy vive sin norte, ha perdido la esperanza. Y la esperanza la encarna quien verdaderamente es sal y luz del mundo. Un mensaje para ti, joven. Hoy la palabra nos habla con mucha claridad, especialmente a ustedes jóvenes que viven en un país lleno de vida, pero también lleno de contradicciones, cansancio y de desilusión. Muchos jóvenes en Colombia sienten que el futuro es incierto, no hay empleo estable, el estudio no siempre garantiza oportunidades, la violencia sigue tocando barrios y familias, y la tentación de salir adelante como sea está siempre ahí. A eso se suma la presión de las redes sociales, donde parece que valen más los likes que la verdad, y donde muchos terminan escondiendo lo que son para poder encajar y ser aceptados. En medio de todo esto, Jesús hoy les dice algo muy fuerte y muy sencillo: ustedes son sal y luz. No les dice cuando tengan todo resuelto, ni cuando sean perfectos, sino ahora, ya. Isaías nos recuerda que la fe no se vive solo rezando, sino haciéndose cargo del otro, compartiendo el pan, acompañando al que está solo, cuidando al que sufre, y más aún se deben apoyar entre jóvenes. Estos sufrimientos, estas dificultades en un joven son más complicadas de llevar. Hay mayor trascendencia, por eso debe existir aún mejor, más apoyo. ¿Por qué lo digo? Porque el joven no le teme a la muerte. Y una de las soluciones que busca frente a muchas de las dificultades es evitar el dolor, evitar el sufrimiento y solucionar el problema rápido. Y lo toma por ese lado. O como lo hacían nuestros ancestros para solucionar sus problemas, en el trago, en la cerveza, en el licor, y como lo hacían los
los jóvenes en un tiempo las drogas. Esto hoy se traduce en no ser indiferentes, en no normalizar la injusticia, en no mirar para otro lado cuando alguien es excluido, humillado o descartado. El Salmo nos dice que el justo brilla en medio de las tinieblas, no porque no tenga problemas, sino porque no vive desde el miedo. Muchos jóvenes hoy viven con miedo. Miedo a fracasar, a no ser suficientes, a quedarse solos. Dios no promete una vida sin luchas, pero sí una vida con sentido, con dignidad y con esperanza. Y San Pablo le recuerda algo clave. No hace falta ser famoso, influencer o poderoso para cambiar el mundo. Él mismo predicó con debilidad, sin discursos brillantes, confiando solo en el Espíritu de Dios. Eso es una gran noticia. Dios no espera que finjas lo que no eres, sino que vivas con verdad, que vivas con disponibilidad, dejando que Dios actúe en ti, y eso que quieres hacer para transformar, lo hagas de la mano de Dios, confiando en Él para que Él obre las cosas en el mundo por medio tuyo. Ser cristiano hoy no es esconderse ni aparentar, es atreverse a vivir distinto. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, siendo honesto cuando otros hacen trampa, siendo solidarios cuando otros se vuelven indiferentes, porque los hay, egoístas, envidiosos, embusteros, soberbios, orgullosos, los hay. Siendo luz cuando todo parece oscuro. Mire, el mundo de hoy no necesita jóvenes perfectos, ya lo había dicho al comienzo, necesita jóvenes con corazón, jóvenes que crean que vale la pena hacer el bien, jóvenes que no apaguen la luz que Dios ya encendió en ellos. Jesús confía en ti, joven. Jesús confía en ustedes, jóvenes. La iglesia los necesita. Y Colombia, por supuesto, necesita de jóvenes que sean sal, que conserve la vida, y luz que no se esconda. Antes de terminar, quiero dar muchas gracias por quedarse hasta el final en este espacio de reflexión. Si esta palabra tocó tu corazón, dale me gusta, compártela con alguien que la necesite y suscríbete para seguir caminando juntos domingo a domingo. Que esta palabra no se quede solo en el video. Llévala al corazón y a la vida y a las decisiones de cada día. Seamos sal que conserve lo humano y luz que no se esconda allí donde el Señor nos ha puesto. Sigamos caminando juntos como discípulos, sigamos formándonos en la palabra y sigamos construyendo comunidad. Si este mensaje te ha ayudado, dale me gusta, compártelo con quienes lo necesiten y suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en la fe. Déjanos también tus comentarios, nos ayudan a caminar contigo, a crecer. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz. Feliz domingo, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos bendiga abundantemente y que esta semana sea un encuentro profundo en la escuela virtual de Jesucristo Shema. Gracias por confiar en nosotros. Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo domingo. Bendiciones.